7 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de México de este domingo 26, no, 20 sí, 26, perdón, 26 de febrero de 2023. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, como cada fin de semana durante los últimos eh, meses. Y bueno, nos olvidamos realmente de los temas anteriores que tratamos las semanas pasadas. Y bueno, hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que me llama mucho la atención, que se ha puesto muy de moda en los últimos años en el país. Y se trata de pueblo. Y a mí ya estudiaba de cada pueblo, que identifica esa palabra, ese concepto, y con qué lo estamos identificando hoy en, en este país particularmente, ¿no? Y que además se nos hace una palabra tan común y que me dan todos los días, que en diferente momento y a cada paso, y sin a veces conocer el verdadero significado del concepto, ¿no? Y pues no solamente el significado, también la raíz, es decir, de dónde viene toda esa idea. Y a lo mejor les va a parecer un poquito aburrido, pero para poder llegar a una conclusión y a la opinión y el pensamiento final que yo tengo, pues vamos a tener que hacer un breve repaso por la historia del mundo en el concepto de pueblo. Y bueno, pues vamos a empezar primero con la definición que nos da el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Y nos dice que la definición de pueblo, pues en primer lugar, es una ciudad o villa. Muchas veces hemos dicho, pues el pueblito fulanito de tal, ¿no? El pueblo de, no sé, aquí de antes, por ejemplo, el pueblo de Tlalnepantla, aunque ya está incorporado a la Ciudad de México. O, no sé, cualquier otra pequeña ciudad o población que conozcamos. En segundo lugar, tenemos a la población de menor categoría, esto es a la gente de escasos recursos o de menor clase social, y este es algo bien importante porque vamos a detenernos en esa parte del concepto de clase social más adelante. Como tercera definición, conjunto de personas de un lugar, región o país. Como cuarto concepto, gente común y humilde de una población. Esto es muy parecido al concepto número 2. Y 5, pues país con gobierno independiente. Y bueno, ¿de dónde sale la definición original de pueblo? En la antigua Roma existían básicamente dos sociedades que eran los patricios y los plebeyos. Entonces, las familias patricias eran las grandes clientelas. Los plebeyos eran los miembros de la plebe, como se le denomina ahora, o al pueblo. Este grupo social estaba constituido por gente extranjera, es decir, los que no eran habitantes de Roma, sino de las diferentes comunidades, y los clientes que habían dejado de gozar de la protección de los patricios. Eran hombres libres, pero no eran ciudadanos. Y bueno, pues los más poderosos eran los patricios, que eran los que tenían las propiedades de las tierras, los únicos que se consideraban ciudadanos, los que podían votar y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. Y bueno, pues los clientes que eran extranjeros se ponían bajo la protección de un patricio, recibiendo ayuda económica y protección judicial. Entonces, bueno, pues ahí vemos que la coincidencia del concepto de gente de menor categoría o de escasos recursos es a lo que se le denominaba el pueblo en la antigua Roma. En la Edad Media, el pueblo se identificaba con los campesinos.
Después de las invasiones bárbaras, se conformó la organización feudal de la que todos conocemos, que estaba encabezada por un rey, después la nobleza a la par que el clero, y hasta el final estaba el pueblo, que eran, como les dije antes, los campesinos, es decir, los labradores, que trabajaban a cambio de entregar una par producción y bueno, eran los que se ponían al frente en los ataques de las tribus o de los pueblos que no eran parte del feudo. La autoridad central, pues como les dije, estaba representada por el rey, eh, representada por el rey y la encabezada por un noble o señor feudal, de quien que era dueño de las tierras, era la gente noble, ¿no? Conjuntamente con la iglesia. Esta situación cambia en el Renacimiento, donde el poder real se fortalece, el dueño absoluto de todo es el monarca, y los nobles se convierten en cortesanos, es decir, la gente allegada al rey. Y surge una nueva clase social que es la burguesía. Los campesinos dejan de hacer sus actividades de labradores y emigran a las ciudades para crear talleres artesanales para los pequeños negocios como las tiendas de venta de productos. Y esas tiendas, pues esos burgueses, esa nueva clase social, eran los dueños, es decir, los que contrataban a estas personas que habían emigrado del campo a la ciudad para trabajar, pero seguían estando en un nivel inferior y bueno, trabajaban para la burguesía y eran los que se conocían como el pueblo, los que vivían en las villas. La revolución industrial, bueno, pues nos trae junto con la aparición de las máquinas de vapor que los talleres se conviertan en fábricas y en industrias donde el trabajo manual es sustituido por la maquinaria, los artesanos se convierten en obreros y entonces así se crea la clase denominada clase obrera o proletaria. La burguesía que era dueña de los pequeños talleres y comercios, ahora es dueña de las grandes industrias, de los comercios y de los bancos. Y aparece una clase social intermedia entre la burguesía y la clase obrera o proletaria, que está constituida por el personal administrativo que trabaja en las industrias. Pues las industrias necesitaban contadores y gente que se encargara de la administración de las mismas, del dinero, los médicos, los maestros, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué pasaba en el México, en ese entonces, en el México prehispánico, porque, bueno, pues este es lo que se conocía en Europa, pero cuando nosotros nos referimos a México, tenemos que ver antes de la colonización lo que pasaba en nuestras tierras. Y en el México prehispánico, pues el linaje era muy importante. Había también clases sociales muy marcadas, como por ejemplo los pipiltín, que eran los nobles, y los macehualis, que eran la gente común. Vemos también que aquí hay una dualidad de clases sociales muy parecida a la que existía en el Imperio Romano. Cada miembro de la comunidad contaba con un rol a seguir. Normalmente los trabajos se pasaban de generación en generación. Se nacía pipiltín o macehualis y bueno, solo algunas ocasiones especiales de tipo militar era posible que un macehuali tuviera un rol de noble. Para poder llegar a esos extremos se debía fijar características especiales, es decir, el macehuali debía tener grandes habilidades, sobre todo debía de ser un gran guerrero. Esa era no precisamente una clase social, pero sí era como que una característica que debería de tener un, una persona de la gente común para poder convertirse en un noble y obviamente pues ganar en las guerras y por eso el imperio azteca
se convierte en lo que fue. Nos brincamos la época colonial, nos brincamos el México independiente y vamos al México de hoy. ¿Qué pasa en el México de hoy? Bueno, pues yo me acuerdo que cuando yo era niño, iba en la escuela, eh, nos decían que el Estado mexicano estaba compuesto por territorio, población y gobierno con sus leyes. Por cierto que no se alcanza a ver, creo que la palabra territorio completa, pero bueno. Y la población, según la Secretaría de Economía, se encuentra dividida, fíjense ustedes, para aquellos que dicen que no hay clasismo en nuestro país o que no debería, se encuentra dividida en 6 clases sociales. La baja alta, la media alta, la alta baja, la alta alta. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La clase alta alta, pues está representada por las antiguas familias ricas. Otra vez no se alcanza a ver por completo, pero bueno, que durante varias generaciones han sido prominentes y está integrada por el 1% de la población. Esa gente que pues tiene linaje así como los Lemantur y no sé qué, ¿no? Y bueno, dentro de ellos existe también una clase alta, baja, integrada por el 5% de los habitantes del país y está compuesta por las familias que son adineradas de pocas generaciones atrás, pero que sus ingresos económicos son cuantiosos y muy estables. Dueños incluso de las empresas. Luego viene la clase media. La clase media alta, conformada por el 14% de la población, donde se encuentra la mayoría de los hombres de negocios, así como a los profesionales, pero solo se considera a aquellos que han triunfado, es decir, los importantes médicos, los importantes abogados, ingenieros, que tienen renombre y que trabajan por su cuenta, no dependen de nadie. Y viene la clase media baja, integrada por personas cuyos ingresos no son muy sustanciosos, pero que son estables. Y ellos ocupan el 20% de la población y en este nivel se encuentran los oficinistas, no importa si trabajan para el gobierno o para las empresas privadas, los técnicos, los supervisores y los artesanos calificados. Hasta ahí llevamos 4 clases sociales. Y la quinta y sexta, la baja alta, por llamarle de alguna manera, que es la fuerza física de la sociedad, es decir, la gente que trabaja en las fábricas, los obreros, lo que le llamaban la clase proletaria de la revolución industrial, y que realiza los trabajos más pesados y un sueldo mínimo a cambio. Estas personas ocupan el 25% de la población. Y luego sigue la clase baja, y que está constituida por los sectores de trabajadores temporales, los inmigrantes que pues, obviamente están aquí de paso, buscando ir a Estados Unidos, que vienen de Centroamérica, y la gente que pues emigra de sus comunidades, de sus rancherías o de los pequeños pueblos a las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, etcétera, y que no permanece mucho tiempo en esos lugares porque busca nuevas oportunidades. El comerciante informal, estos que trabajan en los tianguis o que tienen su puestecito afuera de su casa y que no pagan impuestos, la gente desempleada, que pues hay muchos, y la gente que vive de la asistencia social, esto es de los programas sociales como las personas con discapacidad, los adultos mayores, las madres solteras que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a su hijo o a sus hijos, etcétera, ¿no? Y bueno, esta población, esta sociedad está integrada por el 56.6% de la población, es decir, más de la mitad de la población total de nuestro país. Y aquí les dejo las referencias de donde obtuve
la información que les estoy proporcionando. Y bueno, como les dije antes, la Secretaría de Economía es la que nos marca estas 6 clases sociales. Para aquellos en que no hay clasismo, claro que sí. Ahora, esta, esta palabra de pueblo, es lo que da origen a que yo haga este video, a mí me brinca porque pareciera que cada vez que nosotros decimos, pues es que el pueblo, eh, bueno, y yo, ¿qué soy? ¿No soy el pueblo o sí soy el pueblo? ¿En qué grupo de estas sociedades, vamos a ver, 6 escalas sociales, me encuentro? Yo puedo ver que en particular yo considero que me encuentro en la número 4 porque trabajo en una oficina, porque trabajo para el gobierno, tengo un sueldo estable y porque tengo un lugar donde vivir que ustedes ven aquí y tengo lo necesario para poder vivir, si no con lujos, pues, lo necesario eh, y no padecer de situaciones complicadas. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa cada vez que decimos el pueblo? ¿A quién nos referimos? ¿O a quién estamos señalando? A ese 56.6% que no tiene trabajo, que es inmigrante, que vende en el puestecito de la esquina los tamales, o a quién, yo no entiendo. Y saben que lo peor de todo es que las personas que dicen, no, es que no hay mujeres ni hombres de primera ni de segunda, no, pues es que según la Secretaría de Economía, porque este dato fue sacado de ahí, pues no existe gente ni de primera ni de segunda, existe de tercera, de cuarta, de quinta y de sexta. Entonces, pues no entiendo yo esa situación, ¿no? ¿En qué nivel nos consideramos o cómo nos consideramos a decir, ya sea despectiva o de manera alegre, el pueblo? ¿Y yo qué soy? Yo no soy el pueblo, porque según una de las definiciones de la Academia de la Lengua Española, dice que el pueblo es la gente que vive en un país, en una región. Entonces, se supone que todos los que habitamos la Ciudad de México o todos los que habitamos la República Mexicana somos el pueblo mexicano, incluyendo a la gente que tiene dinero, incluyendo a los empresarios, incluyendo a los gobernantes, todos somos el pueblo. O a menos que alguien quiera sentirse que no es parte del pueblo y que diga, sí, el pueblo. Entonces, yo quiero dejarles esta reflexión. No estoy en ningún momento eh, criticando a nadie, simple y sencillamente estoy dando mi opinión de lo que yo pienso, porque a mí no me parece esta actitud de denominarle a la gente el pueblo, como que yo no formara parte de esto. Estamos dentro de un país, todos somos eh, pobladores de este país, de esta nación. Y entonces, cada vez que yo digo, el pueblo, ¿qué está pasando? No me estoy incluyendo, o a menos que yo me sienta norteamericano o centroamericano o qué sé yo, ¿no? O a lo mejor me siento superior, pero yo en particular pienso, y se los he dicho muchas veces, nadie es superior a nadie. Podemos tener más oportunidades y esas oportunidades nos brindan tener un estatus distinto a otras personas, pero eso no quiere decir que las tengamos que menospreciar. Y eso no quiere decir que tengamos que referirnos a la gente de manera despectiva. Y eso no quiere decir que nosotros en un momento determinado, pues digamos tan alegremente el pueblo, como se decía en la época de los romanos, la plebe, o el vulgo, porque en la Edad Media, esa parte de la gente que vivía en las villas, en los que araba la tierra y todo eso se le llamaba el vulgo.
Entonces, de hecho, todavía existe esa palabra, pero no para decir que la gente es pobre, ¿no? Sino para decir que la gente es maleducada o que no tiene, no sé, y la palabra vulgar, cuando le decimos a alguien, ay, no seas vulgar. Entonces, porque viene de la palabra vulgo, aunque se refiere precisamente a la gente de bajos recursos en la época medieval y de Renacimiento. Entonces, pues yo quiero dejarles esa idea, ¿no? Ese pensamiento que yo tengo de que en qué momento uno puede ser o considerarse o no considerarse como pueblo. Y en qué momento nosotros decimos la palabra con exactitud o en qué momento la decimos como una manera de marcar límites, ¿no? O sea, mi sociedad y el pueblo, mi gente y el pueblo, yo y el pueblo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con los conceptos. A mí me critican mucho porque yo digo, las palabras tienen un significado y una palabra mal empleada, pues desgraciadamente eh, dice muchas cosas, a veces no las hace acertadas y sí se convierte en una costumbre, en que, como les digo, últimamente hemos escuchado por aquí, por allá y por acullá el pueblo. Y cuando dicen por ahí el pueblo bueno y sabio, pues a veces la gente no es tan sabia, eh, porque pues ahí están los ejemplos de Inglaterra, ¿no? Donde le dejaron la decisión a la gente, a la población, de decidir si se quedaban o no dentro de la comunidad europea, decidieron que no y ahora están sufriendo penalidades, ¿no? Entonces, ahí estuvo también la decisión de que un metro fuera para Tláhuac, pues yo quería que fuera para Tláhuac, pero pues, bueno, es una excusa que pasó. Entonces, pues mucho cuidado con los textos, con las palabras que manejamos. Y bueno, pues hasta aquí los dejo. Y quiero, como de costumbre, saludar a nuestros amigos que nos ven, o que me ven más bien, en, en cualquier parte de la República Mexicana, en la Ciudad de México, en Centroamérica y en Europa. Y bueno, pues los aburro y me da mucho gusto que me acompañen. Eh, Déjenme sus comentarios aquí, un correo electrónico. Hace mucho que no les doy el correo electrónico, pero ahora se los recuerdo. Hernández Luis con Z 335 @gmail.com y nos vemos luego.